Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestra señal a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre la culminación de una jornada más de semana y por supuesto agradeciendo profundamente esa preferencia que tienen ustedes para estar pendientes de nuestra programación con nuestros noticieros, nuestros programas de entretenimiento, nuestros programas informativos y por supuesto nuestros programas de análisis como esta mañana es ya costumbre. Así es que desde ya bienvenidos a este día viernes. Como siempre le doy la más cordial bienvenida a nuestro panel en la discusión de temas importantes de país. Saludos muy cordiales a ti, Julio, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, compañeros del panel y por supuesto a la teleaudiencia. Quiero saludar también a Marvin Aguilar. Gracias, Marvin, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Buenos días a los contertulios. Gracias también a don Nora Lumaña por acompañarnos. Bienvenido, gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a Tania, a Julio, a Marvin. Y quiero mandar un saludo al señor Sergio Chávez, que dicen que nos están viendo allá en la Unión, allá en el Golfo. Los pescadores ahí nos ven y él es parte de ellos. Así que gracias a don Sergio y saludes. Bueno, y buenos días a la teleaudiencia, un abrazo fraternal siempre. Saludos especiales a todo el país, a todos nuestros buenos amigos que están más allá de nuestras fronteras. Tania, gracias por acompañarnos. Tania Pastor, bienvenida, gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Ernesto, buen día a toda la audiencia, a los compañeros del panel. Un saludo muy cordial este viernes. Gracias. Sin duda alguna hay muchos temas importantes en el abordaje y voy a tomar como punto de referencia lo que ha sucedido esta semana en la Asamblea Legislativa. Dos aspectos importantes, uno de ellos, un decreto que ha causado polémica en los diferentes sectores, que tiene que ver precisamente con algunas restricciones a las actividades que tienen que ver con concentraciones y otros aspectos elementales. Además, vamos a hablar acerca de cómo también se plantea y se aprueba o se somete a la discusión, sería, ¿verdad? Un decreto en la cual pues se establecen algunos parámetros que condicionan no solo el tema de la expropiación, sino que algunos elementos que también han creado ciertas expectativas con relación al tema de la propiedad. Así es que yo creo que es un tema bien importante que podemos aprovechar, hablar, Julio. Bueno. Difícil ser el primero, ¿verdad? Porque pone el contexto, pero... Sí, no, de hecho, ponernos en el contexto, en el caso muy en particular. Comencemos con el tema de la... Este decreto de las marchas. Ok. Bueno, mira, yo en esto quiero ser muy contundente. Este ha sido mi criterio que he venido sosteniendo, que el derecho de asociación que contempla nuestra Constitución es propio de todos los estados democráticos y protegidos precisamente por las constituciones. Por lo tanto, en mi criterio, este decreto, antes de haber sido aprobado, debió haberse decretado el régimen de excepción. Y digo ¿por qué? Porque la garantía constitucional que tiene el derecho de reunión está por encima de cualquier ley secundaria. Entonces va a haber un conflicto de normas. Primero, constitucionalmente todos tenemos derecho a reunirnos pacíficos y para cualquier objeto lícito. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es un derecho constitucional reconocido, establecido en la parte dogmática de la Constitución. Y para poder limitar ese derecho constitucional no puede ser, en mi criterio, a través de una ley secundaria, sino que a través de una suspensión, o mejor dicho, mediante el régimen de excepción. ¿Por qué razón? Porque el régimen de excepción precisamente, en el artículo 29 de nuestra Carta Magna, establece que pueden, dijéramos, controlarse o suspenderse la garantía del artículo 5, que es la libertad de tránsito, la garantía de la libertad de expresión, en el artículo 6, y
el derecho de asociación que está en el artículo 7. Específicamente, por eso es que es un régimen de excepción, porque hay una excepcionalidad en cuanto al abordaje. Por lo tanto, creo que en el momento de la aplicación del decreto va a haber ese conflicto entre una norma secundaria con una norma constitucional. Y de conformidad con todo nuestro ordenamiento, con toda nuestra doctrina que ha venido sosteniéndose, la Constitución es de aplicación directa sobre cualquier ley secundaria. En ese sentido, pues considero de que este decreto debió haber sido precedido de un régimen de excepción para quitar ese valladar constitucional que establece en este momento el artículo 7 de nuestra Carta. Ok, me parece que es, bueno, hay que hacer que también posteriormente se hizo una declaración como... Es una especie de interpretación. O como una especie de interpretación o aclaración de esas disposiciones. Pero esa es política. Claro, claro. Esa es una posición política y no jurídica. Yo diría que quizás por eso la Asamblea ayer en la tarde emitió un comunicado donde hace una especie de interpretación auténtica de lo que aprobaron. Claro. Precisamente como lo dice el contenido, porque ha habido una especie de idea de que lo que se quiere hacer es prohibir las marchas. Ok, dice titular, la titularidad del comunicado dice: las disposiciones transitorias aprobadas por la Asamblea no prohíben la libertad de manifestaciones públicas. Eso quiere decir que las marchas, para el caso, no están prohibidas, sino que tendrán que someterse a las medidas de bioseguridad, digamos, que estipulará el Ministerio de Salud, la policía, digamos, y la fiscalía podrán proceder por desobediencia ciudadana, ¿es correcto el término? Para quienes organicen estas marchas y no velen por las medidas de bioseguridad. Es decir, hemos aquí desde este panel hemos criticado que se abran los estadios, que no se controlen los bares, que se tengan cerradas las escuelas, pero que todo esté abierto. Entonces, de alguna manera, creo yo que el gobierno, y hay sectores, incluso el doctor Jorge Panameño, pues que no es nada sospechoso de ser Nayib Líber, ¿verdad? Ha pedido que el gobierno dé algunas medidas. Incluso él ha llegado a pedir hasta un mes, digamos, ¿verdad? Que nos encerremos para que haya, digamos, ahí la posibilidad de poder controlar un poco el pico de casos que se está dando en el país. En ese sentido, creo yo que lo que hay es una especie de reacción del gobierno. No está cerrando el país porque no puede, porque entonces sería un problema económico serio para el país y lo volvemos a encuarentenar. Quebrarían más negocios, pequeños negocios, y entonces creo que lo que está haciendo el gobierno es de alguna manera paliar eso. Claro, en el contexto que se da, es posible que la gente que se manifieste pueda que tenga ahí, digamos, la idea de que lo que se hace es para prohibir las marchas. Ok, veamos, Tania. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han expresado ambos. Sí, definitivamente me parece que para limitar este tipo de derechos tiene que hacerse bajo el régimen de excepción. Sin embargo, también quiero aclarar que cuando hablamos, porque tú dijiste, Ernesto, interpretación auténtica de parte de la Asamblea, y es que la interpretación auténtica, si fuese tal cual la conocemos jurídicamente, necesariamente debe seguir el proceso de formación de ley. Es decir, de la misma manera que se emitió la ley, tiene que hacerse una interpretación auténtica, en el sentido de aclararle a la población qué es lo que no debe de entenderse o qué es lo que sí debe de entenderse. No es un comunicado la forma adecuada de hacer una interpretación auténtica, porque entonces no se llama así, sino que es un simple comunicado aclaratorio. Lo que sucede es que aquí nosotros podemos interpretar. Entonces, como intérpretes, si la ley no es clara, genera bastantes confusiones, obviamente. Y lo que sucede es que pueden decir, sí, pueden manifestarse, pueden marchar, si siguen las medidas de bioseguridad, pero ¿cómo vas a controlar tú, un organizador, cuando estás viendo manifestaciones de carácter plural, podemos decirlo? Es decir, aquí hemos encontrado posiciones opuestas sobre mismos temas en donde han confluido en una misma marcha. Entonces, yo creo que es como pienso que es como querer creer que la gente va a voluntariamente someterse a las medidas de bioseguridad cuando hemos visto que ni por sus propias vidas las siguen. Hay muchas personas que las vimos en el estadio, que las vimos en las manifestaciones, que las vemos en los bares. Es decir,
es como querer exigir un imposible prácticamente. Entonces al final del día pareciera que si no cumplen pues van a diluir la marcha, y ese es un derecho legítimo que tiene la población. Entonces es complicado el tema, pero el llamado es que hay dos posiciones para la gente que quiere agruparse para una marcha. Pueden quejarse, por supuesto que hay que hacerlo si consideran que los derechos están siendo vulnerados, y a la vez pueden demostrar que se pueden organizar, que pueden seguir las medidas y hacer su manifestación conforme las medidas de bioseguridad, y a la vez expresar sus ideas en contra del gobierno o a favor del gobierno. Es decir, es de encontrar las maneras, porque recordemos, y con esto cierro, recordemos que hay un fin que es la salud de toda la población, y creo que es un fin ulterior, y que es al final del día más importante que se mantenga una curva de contagio baja, que se pueda manejar en la capacidad hospitalaria instalada, y con mucho respeto lo digo, que el ejercicio legítimo de derechos a través de una manifestación, porque estamos contraponiendo el interés público versus interés particular, a pesar y que es completamente legítimo. Hay que encontrar el equilibrio entre ambas cosas, porque volvemos a la disyuntiva, ¿qué es superior? Antes decíamos la economía, la salud, entonces ahora podríamos decir la manifestación o la salud, es decir, ahí podemos nosotros entrar. Ok, así, aclara, en este caso la Asamblea Legislativa, dice, y los diputados de la Asamblea aclaran que de ninguna manera se está coartando el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de manifestación de los salvadoreños. Antes de que entre Ronald, dentro de la técnica jurídica no hay aclaraciones. Cuando una ley es oscura o no alcanza a dar la suficiente claridad, lo que tienen que dar es una interpretación auténtica de esa disposición, porque la finalidad de la interpretación auténtica es precisamente, ¿verdad?, aclarar ese concepto oscuro con una ventaja que retrotrae los efectos a la fecha de promulgación del decreto. Entonces, es posible, como tiene que seguir el mismo proceso de formación de ley, es posible de que hayan como aclarado políticamente, ¿verdad?, que las marchas no estaban contempladas, pero eso no implica en que van a tener que interpretar auténticamente esta disposición para dejarla clara en la norma y no hayan malas interpretaciones. A ver, vamos a ver cuáles son los elementos que puede aportar don Ronald para luego abrir la discusión de los puntos neurálgicos que tiene esta disposición, este decreto y las disposiciones aclaradas en este comunicado. Bueno, yo veo dos posiciones, ¿verdad? La posición jurídica, la explicación jurídica que nos ha dado el doctor Valdivieso, muy clara, ¿verdad? No me quedan dudas. O sea, que ese decreto nunca, o sea, podría cumplirse o no cumplirse, eso no hay ningún problema porque la norma constitucional está sobre él. Cuando veo la posición política del otro comunicado de la Asamblea, donde ponen retroceso, porque a lo mejor se dieron cuenta que habían hecho mal esa cuestión, es más, debieron mejor derogar ese decreto, porque ¿para qué van a seguir? Porque después pueden decir, no, mire, si el decreto está vigente, ahí se le decía a la Fiscalía que podía proceder de oficio, ahí estaban ahí hasta las multas y no sé qué otra cosa. El problema es que las marchas no las pueden detener. Ese es el problema. Por eso poner retroceso con este comunicado, ¿verdad? No pueden restringir el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, que es algo constitucional. De hecho, lo hicieron, ¿verdad? Porque en la marcha alrededor de unos 70 buses los detuvieron. Habían unos 20 y pico de retenes en todo el país. El problema es que no se puede estar confrontando con el pueblo, porque allá en la troncal del norte, la gente que venía de Chalate se bajaron de los buses y hicieron su manifestación ahí, ante la policía. La policía perdió autoridad en ese momento. Entonces deben de pensar bien las cosas, deben de repensar lo que están haciendo. Porque si tuvieron 3 marchas en septiembre, ya la de octubre es mucho más grande. La de septiembre fue una marcha, como lo dijimos aquí, de inflexión política. Era un punto de inflexión en la política nacional. La del domingo, la del 17, ya fue una marcha de
posición política. El pueblo ya dio su posición política y ya los sectores iban claros y definidos y cada quien con su protesta en la mano. Hoy hubieron sectores que el 15 de septiembre no se manifestaron. El 15 de septiembre, cabal, era una inflexión, o sea, la gente llegó civilmente, marcharon, llegaron hasta la plaza donde se iba, pero ya no, ¿verdad? Hoy iban los sectores claros y definidos. Hoy marcharon los que están defendiendo el agua, hoy marcharon los familiares de los desaparecidos, marcharon los familiares de los reos políticos, marcharon las feministas, los jueces, los médicos, los excombatientes, por supuesto, cualquier cantidad de sindicatos estaban ahí, los artistas, las discotecas móviles, todos estaban ahí. Ah, y algo importante, hoy la diáspora se hizo sentir, hoy la presencia de la diáspora se vio ahí. Entonces ya no se puede detener eso a menos que se cambie la conducta del régimen, a menos que el régimen cambie sus políticas. Si volviéramos a antes del 1 de mayo, yo creo de que mucho podrían hacer. Esta es mi valoración. Bueno, ok, hablando de la Asamblea Legislativa también, un tema muy importante y creo que es digno de resaltarlo, es que hubo un acuerdo para prohibir el cobro de membresías y ciertos abusos en el tema de tarjetas de crédito. Qué bueno para la población, como me lo está en algún momento recalcando varios televidentes a través de mensajes que nos hacen llegar. Y es que diputados de la Comisión Financiera acordaron reformar la ley del sistema de tarjetas de crédito para eliminar el cobro de membresías por uso, además de otros cambios importantes como tal. Pero bueno, vamos a entrar un poco también a hablar acerca de esta iniciativa presentada por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, una iniciativa de creación de la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, con la que se pretende establecer el proceso judicial para expropiar terrenos que se definan de interés social para el desarrollo de obras. La ley daría disposiciones a la Dirección Nacional de Obras Municipales, que aún no ha sido creada legalmente, con el fin de subsanar dificultades que se presenten para obtener inmuebles donde se realizarían los proyectos. Tania, bueno, ¿qué piensas de este tema? Como hablábamos o conversamos previamente, se trata de una ley de carácter eminentemente procesal. Me parece que tiene sus pros y sus contras en el sentido que como hay una nueva dirección de asunto de todas las obras municipales, pues entonces obviamente la dirección adquiere una bastante relevancia, bastante control, bastante dominio. Al final del día, cuando sean obras municipales y se siga todo el procedimiento, o sea que se llegó a un acuerdo por el precio, por los inmuebles, con las personas, o porque se siguió vía judicial el proceso que establece que debe de seguirse, que es uno muy rápido para los efectos que se necesita. Es decir, cualquiera de las dos vías que el Estado adquiera de esta forma por este medio, la titularidad de un bien va a pasar, dice, a nombre de la dirección. A mí me parece, y dice al final del decreto, podrá la dirección pasar el bien a nombre de la alcaldía. A mí me parece que si es un proyecto de una alcaldía en específico, definitivamente pues el inmueble debería de estar a nombre de esa alcaldía y no de la dirección, y debería de decirse así en la ley. Ahora, hay bastante discreción en el sentido de la utilidad pública. Me parece que en los considerandos y que incluso en el articulado se establece como que se presume la utilidad pública, porque dice, se entiende que todas las actividades que realiza la dirección son de, no dice utilidad pública, dice de servicio público, me parece que dice el decreto. Es decir, está prácticamente antelando que todo y absolutamente todo, sin excepción, es o reúne los requisitos de utilidad pública, cuando sabemos que es un concepto jurídico indeterminado. Entonces, en la definición de utilidad pública, la discrecionalidad para determinarlo es muy amplia, y prácticamente la ley está diciendo que ya lo es solo porque la dirección va a realizar una actividad. Me parece que quizás allí podría haber
me parece que tenemos que tener claro quiénes van a tener los controles sobre la decisión de qué constituye o no utilidad pública para evitar perjuicios o daños en perjuicio de civiles que se vean afectados, porque definitivamente la Constitución lo que establece en los artículos, me parece, 23 y 26, es que tiene que haber un precio justo, una indemnización justa previa, y que tiene que respetarse, dice la ley, los avalúos que se realicen al respecto, no pudiendo pasar el techo de estos avalúos. Eso quiere decir que el derecho de las personas a la propiedad privada en función social debe de respetársele, que realmente esta utilidad pública sea en función social y que por eso se le va a privar de la posesión de un bien por cualquiera de estas dos vías. Es muy interesante, pero sí me parece necesario, muy útil, muy buena ley, sin embargo, puede mejorarse. A ver, Marvin, ¿tú? Bueno, vamos a ver la parte jurídica, sí, entonces, porque me gustaría la interpretación política una vez versado eso, pero sí, creo que este proyecto de decreto resalta efectivamente la necesidad de que la Asamblea Legislativa retome, dijéramos, esa técnica, retome esas discusiones al interior de las comisiones, por una razón, es precisamente para poder enriquecer, para poder modificar algunas de las decisiones. Primero aquí hay que entender, esta es una ley, como muy bien lo dijo Tania, una ley eminentemente procesal, que solo va a tener aplicación en el estricto caso en que no se pongan de acuerdo las partes, es decir, esta nueva creación y el dueño del terreno. Nuestra Constitución reconoce la propiedad privada en función social, eso está desde 1983. La propiedad privada no es absoluta, de conformidad. Desde 1950, más bien. Quizás, pero como la vigente es la del 83, Marvin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la propiedad privada la reconoce la Constitución, pero en función y primacía social. Lamentablemente nunca dijo cuál es el concepto de función social. Un segundo elemento que hay que elaborar en esta disposición o en esta ley eminentemente procesal es el hecho de que adolece como de 3 o 4 situaciones que le van a tener que poner muchísima atención. Primero, no establece las causas de utilidad pública, si no las define esta norma. Segundo, ¿verdad? Esta ley, cuando habla de va a interponer un recurso, lo quiere limitar única y exclusivamente al tema del monto de la indemnización. Cuando todos sabemos que los recursos es para recurrir de toda la sentencia, no solo de la parte que en este caso es la indemnización. ¿Por qué? Porque parte del supuesto que ya fue declarada de utilidad pública, pero el decreto no dice tampoco quién la declara. Entonces creo que deberá ahora entrar a una discusión seria al interior de la comisión y van a tener que determinar, en primer lugar, cuál es el justiprecio que van a dar por la expropiación, cuáles van a ser los parámetros que van a dar esto. Y hay algo importante que tienen que ver en esta normativa, y no la veo, por lo menos en la que tenemos nosotros o lo que nos hicieron llegar. No le pusieron especialidad. Y al no ponerle especialidad quiere decir que hay otras normativas que en el momento de su aplicación van a tener que ser evaluadas por el juez de la causa. Pero yo quisiera decir que esto es una expropiación forzosa. Este decreto regula la expropiación forzosa porque lo otro es una venta pura y simple donde se ponen de acuerdo las partes en el precio y en el objeto. Pero para que se dé una expropiación forzosa, a mi criterio, son 4 requisitos fundamentales que debe de cumplir, dijéramos, una negociación. Primero, tiene que haber una declaratoria de lo que se persigue en ese fin. La segunda, una necesidad indispensable de obtener ese bien, o todo o en parte. La otra es la determinación del precio y finalidad es el pago del precio. Es decir, ¿a dónde está o estriba el problema? Es quién declara que es de interés público. ¿Cuál es la causa, el motivo o la razón para que se determine esa situación? Sé que existen otras normativas que pudiesen ser complementarias, pero si este es un decreto que va a regular de manera especial y específica, creo que mucho harían con el tema de poner
de manera precisa e inequívoca para que no haya malas interpretaciones, porque precisamente frente a esa oscuridad, frente a esa, dijéramos, falta de claridad, es que se recurre a malas interpretaciones. Y esta ley lo que pretende en el fondo es agilizar aquellos procesos cuando hay una negativa por parte del propietario a no vender un inmueble. Por lo tanto, creo que deberá ser discutida de manera seria en el interior de la comisión, no sé si va a ser legislación o puntos constitucionales, para mejorar el procedimiento y evitar malas interpretaciones. Vamos a ver qué piensa el resto. Quizás el miedo, creo yo, tiene que ver, si nos remontamos al hecho, por lo que tú acabas de decir, de la reforma agraria, ¿verdad? Tú te acuerdas todos los montón, digamos, de resquemores que causó la reforma agraria, porque resultó que a la hora de pagar las tierras expropiadas por el Estado, se determinó que se iban a pagar, Plazo. pero como tú las habías declarado. Claro. Y generalmente, y tú que eres abogado corporativo sabrás que generalmente aquí todos declaran a bajo precio las propiedades. Pues le van a pagar en base al mercado. mercado. El problema es que esta ley pareciera ser que como no te deja a ti aclarar los precios, no dice que te van a pagar con los precios del mercado, o sea, el Estado puede decir, mire, usted ha declarado esa propiedad en $5,000 y entonces, ¿verdad? Eso le vamos a pagar. Entonces, ese creo yo que es uno de los grandes temores que ha despertado en mucha gente por la experiencia de la reforma agraria. Entonces, y tú hablabas de una expropiación forzosa. Te quiero, antes era en el juicio civil, ¿verdad? Digamos, si a mí me declaraban mi propiedad de utilidad pública, yo podría ir a un tribunal civil para pelear ahí que no lo es. También lo vas a poder hacer. Se puede aquí, va, perfecto. También lo vas a poder hacer. Pero la expropiación está prohibida por la Constitución o en este caso se avala. La Constitución reconoce la expropiación, pero por causas de utilidad pública o de interés social. O sea, no es que la expropiación es para cualquiera o porque a alguien se le ocurrió, yo quiero eso y ahí lo voy a hacer. Eso no es cierto. Es decir, voy a interrumpir un 30 segundos y No, es que la confusión, o no la confusión, lo que estamos manifestando con el IC Valdivieso es que, por lo menos yo digo, la ley establece que hay o que se asume de previo que hay un beneficio público en todas las actividades que va a realizar la dirección. Eso quiere decir que la utilidad pública puede entenderse, se está presumiendo, y lo que establece el IC Valdivieso es los parámetros para establecer qué es utilidad pública deben estar establecidos en la ley para evitar la discrecionalidad y respetar el derecho de la propiedad privada de las personas. Entonces, hay por una parte en la ley esa presunción, en mi opinión es una presunción de que toda la actividad que realice la dirección se presume de beneficio público, entonces puede entenderse que todo lo que hagan al iniciar unas diligencias automáticamente es de utilidad pública, y eso es lo que dice el IC Valdivieso. Tiene que quedar en la ley establecidos los parámetros para definir cuándo y por qué es de utilidad pública, para no pasarle por arriba los derechos de las personas, sobre todo consagrados en la Constitución. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa, les doy la palabra para que nos ampliemos un poquito más con este nuevo, digamos, iniciativa que se ha presentado precisamente con el propósito de darle viabilidad a algunas obras que, entre lo deja ver, son de interés público. Decía en todo caso uno de los diputados, lo importante es que existan condiciones oportunas para el desarrollo de las áreas rurales, pero esa es parte de la discusión. Lo vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a la pausa, gracias. Es hora de conocer cómo está el tráfico hoy día viernes, a todos y cada uno de ustedes, y puedan tener de primera mano la información para desplazarse por nuestras calles y avenidas. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Vámonos entonces ahora al sector del oriente de la capital. Vámonos hasta lo que ustedes están viendo a esta hora de la mañana. Una circulación bastante positiva, si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo es el caso de este sector del Boulevard del Ejército. A las 7:01 tenemos una fluidez vehicular tanto para el oriente de la capital como para entrar a través del sector del Reloj de Flores. Así es que
desde ya tome en consideración esa imagen. Vámonos a la rotonda. Esta es muy significativa y también es muy simbólica para poder comprender cómo está el tráfico, ¿verdad? Si aquí hay congestionamiento es porque a lo mejor tenemos atascamiento en el sector de la avenida Manuel Enrique Araujo, ¿verdad? O Paseo General Escalón, o las otras arterias que conectan la Constitución y la Alameda Roosevelt. Sin embargo, vemos una circulación bastante aceptable a lo largo, perdón, en toda la parte de la rotonda. Por tanto, pues es oportuno para usted, amigo, que nos sintoniza. Es momento de hacer una parada inteligente. Pase por un Star Mart de Texaco. Texaco con Tecron libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 7:04. La mejor invitación es para que usted tome el café perfecto, ¿verdad? Rico café a esta hora de la mañana y pueda disfrutarlo, así como también en compañía y por supuesto tener buena energía. Vamos a ver qué piensa el resto de este tema, de esta iniciativa que se ha presentado precisamente con los propósitos que ya se han mencionado. Bueno, miren, obviamente después del análisis jurídico que hace Tania y Julio, pues nos damos cuenta que está mal elaborada esa ley, ese proyecto, ¿es verdad? Es una iniciativa que se ha Esa presentado. iniciativa, ¿verdad? Iniciativa de creación de una ley. Bueno, miren, aquí mientras no se defina claramente, mientras no se legisle qué es la función social de la propiedad privada, aquí no podemos estar hablando de nada, ¿verdad? Y si vamos a sacar una cuestión como esa, donde va a haber un fulano que va a decidir qué es función social de la propiedad privada, solo me recuerdo al presidente Hugo Chávez, ¿verdad? Cuando salía a la calle, exprópiese, ¿verdad? Exprópiese, de aquel famoso video. Eso es lo que me recuerda esto. Porque, ¿quién va a definir qué es función social? ¿Una persona? ¿Alguien? Como no lo dice la ley, como dice Julio, por ahora quien decide eso es el Consejo Municipal. Ok, Imagínate. abrimos debate. Vamos al debate. Ok, ¿verdad? Es el Consejo Municipal. Ajá. Entonces, como no O, tiene... o dice Sí, la ley pero- quién es. Sí, no, dice bueno, la ley entonces, deja ¿no lo que a dice? jueces civiles Ajá. le deja la decisión para expropiar bienes inmuebles, indemnizando a sus propietarios con el fin de hacer obras municipales. Sí, pero eso es ahí el problema. O sea, que ellos van a decir, bueno, aquí vamos a hacer Aún una no, obra. Es juez, no ¿Cómo? ellos, No, no, es un a ver. juez. Pues sí, el a juez, de ellos a hablo. solicitud de, a solicitud de, ¿verdad? A ver, Pues sí. Esta ley lo que establece es el objeto de la ley, lo que establece es el procedimiento a seguir en caso que no hubo un acuerdo voluntario con el Ajá, con el propietario. con el propietario del inmueble. Para mí el problema, esto no tiene mayor, dije que es una norma eminentemente procesal. ¿A dónde le veo la complicación? En la discrecionalidad que puede tener para la calificación de utilidad La pública. utilidad pública, ¿Cuál ¿quién es la define? calidad? Pues, ¿Por es que ese- qué es de pues, sí, utilidad pero pública? no Y municipal. te pongo No lo un dice. ejemplo que No, lo bueno, dijiste pero es que ya hay off the una, record. la utilidad pública en el Código Civil, ¿no? La determina el Consejo No, Municipal. hay que No, ese es legislarlo. tu Aquí no tienes podemos abierto estar, micrófono la para gente no puede participar. estar a expensas de que alguien diga que es de utilidad pública aquello. Yo creo que amerita desde el 83 haber tenido que debemos de entender la propiedad privada por función social. Es decir, Sí, claro. La una asamblea, normativa la asamblea que tiene te la quite oportunidad, discrecionalidad, la oportunidad para hacer- histórica, la asamblea tiene la oportunidad histórica de por fin meterse a legislar que vamos o debemos entender, según la Constitución, de propiedad privada en función social, ¿verdad? Es interesante. Normalmente se ha el hecho, por campo. ejemplo, cuando va a una carretera y de repente tiene que pasar por una propiedad. Lógicamente, ahí tratan de negociar con el propietario y si no quiere, pues viene la expropiación. ¿Por qué? Porque el bien general prevalece sobre el bien particular. Ahora, el Sí, problema... lo que pasa es que cuando hablamos de utilidad pública, mira, cabal, ¿verdad? Alguien ponía un ejemplo muy bonito por ahí. Si alguien tiene un pozo en su casa que lo hizo y de repente viene el fulano que va a determinar que ese pozo es función social, entonces hay que quitarle la propiedad, hay que comprarle la propiedad y a qué precio se la van a comprar, cómo va a ser eso,
Entonces, ese tipo, hay que legislarlo primero, Quizás- hay que estar claro qué es la función social de la propiedad privada. Otro problema que la ley deberá de abarcar es, no sé si están de acuerdo conmigo, es qué precio vas a pagar. Porque una cosa es el precio que tú declaras en la propiedad y otra el precio de mercado. No, pero la ley contempla que hay un procedimiento para establecer el justiprecio, es decir, hay un valúo previo que presenta, puede hacer un valúo incluso jurisdiccional, eso no. A mí en realidad lo que me preocupa es que hay una presunción de que todo lo que vaya donde el juzgado es porque ya fue declarado de utilidad pública y los recursos que se van a interponer se van a limitar única y exclusivamente al tema de la indemnización, al tema económico. Y yo tengo mente eminentemente procesal, digo yo, cuando uno interpone un recurso es de toda la resolución, incluyendo la declaratoria de utilidad pública. Hoy por hoy no define quién hace la declaratoria, si va a ser esta nueva entidad, pues entonces pónganlo de manera expresa, que sea esa autoridad. Mira, yo creo que, permíteme, yo creo que aquí hay que legislar bien sobre qué es utilidad pública. Tiene que quedar claro. No puede quedar al arbitrio de nadie, porque esto vendría a atentar con el principio de la propiedad privada, que en nuestro país es una cuestión constitucional, ¿verdad? Entonces, mientras no se legisle sobre la utilidad pública de la propiedad privada, aquí cualquier desmán se puede hacer más adelante, cualquier abuso pueden hacer. El ejemplo que tú ponías del ojo de agua o el pozo, ¿va? ¿Te parece correcto que una sola persona se apropie del agua cuando hay una comunidad No, que necesita lo que me agua, parece correcto es que hay que legislarlo y hay que definirlo, que no sea un fulano el que venga a determinar eso. A lo mejor el interés es personal de él. Y por eso te digo que atenta contra la propiedad privada. Ahí entra la parte jurisdiccional, es decir, ahí ya no es de voluntades. Cuando no se llega al acuerdo, entonces por eso está la ley estableciendo cuál va a ser el procedimiento judicial, porque sí se establece que son jueces de lo civil en la República de El Salvador los que van a dirimir este conflicto. Es decir, en ese aspecto me parece bastante correcto, porque ya no, esa parte discrecional se traslada a los juzgados, a los jueces. Entonces ya se puede ver que intervienen diferentes actores, porque también tenemos que ver el todo. Las iniciativas de estos proyectos municipales tampoco es que sean de la dirección, vienen desde la alcaldía. La dirección es la que lo va a ejecutar. Entonces es un proyecto que arranca desde el Consejo Municipal mismo, que son los que sí son electos de forma popular. Entonces ese proyecto, cuando sube toda la carpeta, cuando sube todo y la dirección aprueba y va a ejecutar, ahí yo me imagino que también la alcaldía ya lleva incluido esta situación del por qué considera necesaria la expropiación de algún inmueble que se considera que es de utilidad pública y que se va a violentar el principio de propiedad privada. Pero media vez no se legisle sobre cuál es la función. Yo no creo en esto, yo creo que aquí van a haber abusos. La ley también debería de incluir, Julio y Tania, no sé si les parece, el hecho de, digamos, por ejemplo, la consulta popular o el cabildo abierto. O sea, meter a la comunidad, digamos, para que ella determine en el caso del agua. Hay que legislar la función social. Media vez no tengamos claro eso, van a haber abusos. Yo creo que esto debe llamar la atención. Esta ley es correcta, es eminentemente procesal para acortar aquellos plazos por causa de utilidad. Lo que debe de quedar claramente establecido en la norma es quién lo hace, bajo qué concepto se hace, es decir, una normativa que aclare la decisión. ¿Cómo es que va a ser ahora esta nueva posición? El único que puede declarar las obras municipales es el Consejo. No hay forma de que pueda sustituírsele su plan de ordenamiento, lo determina el Consejo. La otra entidad lo que hace es ejecutarlo, pero quien determina las prioridades las va a hacer él. Ahora, ¿la ley deja abierta, por ejemplo, la posibilidad para que el propietario se niegue a vender? Ese va a ser objeto de eso es lo que hay que legislar. Sí, están las dos posibilidades para expropiar. Es decir, que haya un común acuerdo entre el Estado y el ciudadano, o que no lo haya y en consecuencia deba remitirse a los tribunales de El Salvador. Y el juez decide.
la Sí, y utilidad el juez pública. decide. Ah, perfecto. Correcto. Ajá, ok. Lo que a mí me parece que es importante también Bueno, ahí que se garantiza que se el está derecho. cometiendo el mismo error de la de Con la- estos de la jueces. extensión de bueno, eso es dominio. otra Con estos jueces. La ley, solo quiero terminar. El Perdón, otro punto sí. que me parece importante es que al final de la ley se establece que los bienes van a ser titularidad de la dirección y que puede trasladarlos hacia la municipalidad. Me parece que son las municipalidades las que deberían de quedar ya en la ley, que se Así establezca que van a ser los propietarios. Esto es lo mismo que pasa en la ley de extensión de dominios allá por el artículo 86 u 89, que establece que quienes van a ser los titulares. O sea, Perdió el la audio. dirección Ahí va a está. ser la que va a dueña ser de los la- bienes. Sí. y que empieza- concluya. Hacen una repartición en la ley de extensión cuando si el dinero proviene de actividades ilícitas que están que tienen que ver con salud o que tienen que ver específicamente con seguridad, debería de ir directamente a esos rubros, porque ahí es de donde se extrajo ese dinero ilícito, pero están cometiendo el mismo error, en mi opinión, en esta ley y no debería de quedar a titularidad de la dirección y con esa facultad de podrá, sino que debería de ser deberá titularse el bien a favor de la municipalidad. Bueno, sí, es yo- correcto. Fíjate que te voy a contar casos para la ciudad de San Miguel, por ejemplo, que eso que dice Tania, yo creo que es un error si va a quedar en propiedad de la Dirección de Obras Municipales el terreno. Ese es un error porque No debería, el Código eso es un Civil ya gran error. faculta a las alcaldías a recuperar propiedades municipales que están en manos de otros. El caso de San Miguel, por ejemplo, el lugar que se conoce como Cancha Álvarez era del INDES y la alcaldía lo peleó y en juicio civil se lo ganó al INDES porque era un parque municipal. Igual el estadio Miguel Félix Charlet pertenecía una parte al Ministerio de la Defensa y otra al Ministerio de Salud y la alcaldía lo peleó y se quedó con ello. Incluso el predio donde está el Teatro Nacional de San Miguel era un parque municipal, era una propiedad municipal, ahora es del Ministerio de Cultura, pero una alcaldía, digamos, interesada en la cultura y el arte podría recuperar el teatro. Es decir, lo que está planteando, si se le pone todas las propiedades que se expropien a nombre de la Dirección de Obras Municipales, en un futuro las alcaldías van a poder pelear en juicios civiles esas propiedades. Fíjate que el artículo... Pero ¿para qué? Si eso debería quedar claro que es de las alcaldías. Por eso hay que resolver ya eso y Claro. que quede ya en propiedad Va, municipal. el artículo 1 de este decreto habla de que el objeto de esta ley es establecer el procedimiento que la Dirección Nacional de Obras deberá seguir en aquellos casos para adquirir bienes municipales a favor. Pero en el artículo 11 del mismo decreto, ya después de que sigue todo el procedimiento y hay una adjudicación, ¿verdad? O la sentencia es estimatoria a favor de la DOM, ¿verdad? Dice, la Dirección de Obras podrá. Ese es potestativo, es decir, va a quedar a discreción de esa entidad si se lo pasa o no la obra a las alcaldías, con un agravante. Es que la alcaldía tampoco va a poder, si no está a favor de ella, no puede darle mantenimiento, no puede invertir recursos porque no es de la alcaldía. Mientras no esté a favor de la alcaldía, ¿verdad? No puede invertir. Por lo tanto, creo que deberán de reflexionar muy ampliamente que Eso este atenta artículo, con los intereses de los municipios. No, este no artículo hablo de la 11 alcaldía, de los municipios. deben devolverlo imperativo para cumplir con la finalidad que se quiere en este momento. Bueno, voy a hacer una pausa, regresamos desde luego con más. Gracias a nuestros buenos amigos que nos están enviando sus comentarios, sus preguntas a través de nuestros canales de comunicación. Importante, nuevamente recalcar, nos interesa interactuar con ustedes. En la medida que hagan los aportes pertinentes, serán bien, pero bien retomados. Nos invitamos como siempre a que lo hagan de esa manera. Vámonos entonces ahora, desde luego, gracias a nuestros buenos amigos de el tráfico SB, a conocer cómo están desde luego las calles y las avenidas de nuestra ciudad capital. Vamos a la pausa. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional. Presenta. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta, vamos inmediatamente a conocer en el sector del Boulevard Los Héroes cómo está el tráfico.
Aprecie usted estas imágenes para que pueda desplazarse por la zona sin ningún contratiempo. Nos ponemos la azul porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. El motor de la Selecta somos todos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Vamos a ver otra imagen referente del tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde, nuestro acelerador no se detiene. No hay bache, ni reto, ni cuesta capaz de frenarnos. Nos ponemos la azul para que juntos sigamos soñando. El motor de la Selecta somos todos. Avenida, este es el sector del Pedregal, para que también usted aprecie si viene desde ese sector hacia lo que sería conectar con el redondel. Este es el Naciones Unidas. Así de esa manera puede usted también el paso a 3 niveles, creo que hay ahí, ¿verdad? Paso 3 niveles, ¿verdad? Para que pueda también conocer cómo está la conexión a esta hora de la mañana con respecto al tráfico. Recuerde, gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta, este fue el informe de tráfico. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. No sé si ya quedamos un poco, convencidos, o no convencidos, más bien, si ya leímos muy bien este otro tema y pasamos a conocer otros temas de la semana. Insisto, vamos a retomar temas coyunturales. Uno de ellos es el retraso en la presentación de la reforma a las pensiones, por ejemplo, otro tema de los que también es importante. Comenzamos. Yo quisiera comenzar aclarando que en esta semana circuló una versión en redes que yo había propuesto el 2 puntos de subir el IVA para poder financiar las pensiones. En primer lugar, no dije eso. En segundo lugar, es que en nuestros países, ¿verdad?, tú solo tenés forma de sacar recursos subiendo impuestos, endeudándote o imprimiendo billetes. Sí. Es las únicas 3 formas que nuestro país puede hacer eso. Imprimir billetes no podemos, ¿verdad? Porque tenemos el dólar. Endeudarnos por ahorita está estancadas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Habrá que ver si en noviembre, como ha anunciado el gobierno, se resuelve el impasse con el Fondo Monetario Internacional. Estancadas creo que no están. De hecho, lo conversé con el presidente. Digo, por el tema de... ¿Congeladas entonces? Digamos que el tema a lo mejor no se ha abordado desde la lógica como tú lo estás planteando, pero se lo pregunté al presidente del Banco Central del CEP, me decía que estaban incluso ellos acompañando las metas de crecimiento económico. Obviamente el tema de la negociación es otra arista. De hecho, el presidente del Banco Central de Reserva no va a decir lo contrario. Entonces, uno de los motivos que el presidente se ha retrasado y no lo presentó la propuesta en los 30 días que prometió, es precisamente porque hay que ver de dónde va a sacar el dinero para que las pensiones dejen de ser de hambre y se vuelvan dignas. O sea, y eso es dinero. Entonces, decir, te voy a subir las pensiones al doble, digamos, ¿verdad? A $600 o $500 o lo que sea que determine subirlas, implica dinero. Entonces, en una cosa que analizábamos, que una posibilidad que le queda entonces, si no es que te vas a estar endeudando para pagar pensiones, es subir impuestos. Pero eso no quiere que yo lo esté proponiendo, eso te lo dice la lógica económica, pues de algún lugar tenés que sacar dinero. Entonces, yo creería que el impasse, Ernesto, se debe precisamente a que somos un 25% los que estamos en el sistema de pensiones en el país. Fíjate, no es ni el 100% de la población. Si el presidente, su intención es ampliar, ¿verdad?, a que un 50%, un 60%, un 70%, a llegar a lo ideal que sería el 100%, con eso que se conoce la pensión universal, necesita también decir de dónde va a sacar ese dinero. Y no es tan fácil. Ahora bien, si solo es de mejorar las pensiones de los que ya están, entiendo que solo 700,000 somos los que estamos cotizando en este momento, ¿no? Para mantener
como en total somos 3 millones para 3 mantener millones y como algo. 2 millones y algo de Partamos de que no hay un documento oficial Claro, alrededor de claro. todo esto. Yo creo que más allá Y es la mantener la expectativa. comisión de las AFP. Sí, dime, Sí, adelante, exacto, Tania. exacto. Veamos, ¿qué piensas? No, que sobre todo mantener lo que nos cuesta generarle lucro a estas asociaciones. Es decir, nosotros los estamos enriqueciendo y nuestra gente está con pensiones de hambre. Hay bastantes falencias que en este corto tiempo era bastante difícil solventarlas, sobre todo porque estamos hablando, habemos muchas personas que no cotizamos en AFP, por ejemplo, porque ejercemos nuestra profesión de forma independiente, no tenemos jefe, entonces no se nos hace descuento en ese aspecto. Hay muchas personas que están en la irregularidad también, que no hacen ni siquiera declaración de sus impuestos correspondientes de renta, es decir, hay temas que tienen que ver y que debe dársele solución integral. A mí lo que me pareció bastante curioso es que como no salió, entonces, ya incumplió otra promesa de campaña del presidente de la República. Si lo hubiera hecho y lo hubiera hecho mal, entonces, qué bárbaro, que no se toma esto con seriedad y qué irresponsabilidad. Al final siempre se queda mal. Yo creo que en lo político hay que apartarlo de lo que realmente necesitamos como salvadoreños, como pensión digna, porque es bastante lamentable que no le prestamos la atención que merece, porque como no nos estamos jubilando mañana, entonces no nos interesa. Si es que aquí en El Salvador tenemos la costumbre que mientras no nos afecte, nosotros no empatizamos con las causas. Entonces la gente se está dando cuenta de lo que está pasando con las pensiones hasta que les toca jubilarse. Entonces cuando ya les toca jubilarse, mejor no me jubilo. Por eso teníamos cuántas personas nosotros en el órgano judicial ya pensionadas y cobrando su salario. Entonces no hay un empuje de juventud en el tema de cotizaciones, porque tenemos personas cobrando salario y a la vez pensionados. Es decir, es un tema bastante complejo y sí me parece que fue la solución más responsable darle prórroga a este tema para que se solvente lo que dice Marvin, de dónde van a salir los fondos, si es que nosotros no solo estamos pagando, o la gente que cotiza, porque al final este dinero es de los cotizantes, no es de toda la majada, como decimos, no es de todo el pueblo. Entonces, ¿de dónde va a salir? Porque estamos costeando el lucro, el enriquecimiento de las AFP. Así de sencillo. Este sistema únicamente ha sido útil en una vía. Ha generado lucro en una vía. Ha generado más que vida digna en una sola vía. Entonces ahora tiene que regresarse todo eso. Yo no veo cómo vamos a salir del enriquecimiento de estas personas para darle calidad de vida o vida digna a las personas pensionadas. Ok. Bueno, yo creo que aquí nos han ideologizado en contra de las AFP, y las AFP lo único que hacen es cumplir una ley, ¿verdad? Nada más. Ellos cumplen la ley, punto. Allí, si algún día han habido irregularidades, si se han robado el dinero, pues que lo digan, porque las AFP siempre han tenido cuentas transparentes de cada uno de los salvadoreños. El enriquecimiento que han tenido a costa nuestra es lo vergonzoso, Ronald. Sí, pero es una ley. De acuerdo. ¿Pero quién hizo la ley? Pero ¿cómo se hacían las leyes? ¿Quién hizo la ley? Los políticos. Pero ¿Quién modificó hay la última maletines. ley? Arena y el FMLN. Por grupos de interés. ¿Verdad? No, permíteme. pues. Así es. Por presión de grupos de Permítame. interés. ¿Saben a dónde ha estado el gran pecado de las AFP? De Tony Saca para acá. ¿Quién empezó a pagarle el 1% de intereses al dinero de los salvadoreños? Tony Saca. Hicieron un subfideicomiso ahí de no sé qué. Porque el problema aquí es que el dinero de la gente lo ocupan para solventar los problemas del gobierno y no para solventar los problemas de las personas, de las jubilaciones. Ese es el lío. El 1%, ¿cuánto dinero le deberá el Estado? Porque esa es una deuda histórica del gobierno, del Estado realmente, perdón, no gobierno, del Estado con los trabajadores. Eso de andar más de 3.000 millones de dólares, el hecho de no haberle pagado entre el 1% y el 7 o el 7.5. Intereses de mercado. Intereses de mercado de lo que se le pagaba al Fondo Monetario. Qué bien, al Fondo Monetario me da dólares y le pago el 7,5. Pero Juan Pueblo me da dólares y le pago el 1%. Ese es el pecado. Ahí está, 3, 4 mil millones de dólares. Ahí sí no tendríamos pensiones de hambre. ¿Quién siguió con eso? Mauricio Funes. ¿Quién remató eso? Sánchez Serén. Hoy el problema lo tiene este gobierno. A mí me agrada que se haya tomado tiempo el presidente,
porque cuando él dijo en 30 días lo voy a dar, yo dije no va a poder, no va a poder. Mire, esta es una cuestión de plata, esta es una cuestión de pisto. Y el sistema de las AFP no es malo. Son 12.000 a 13.000 millones de dólares. Son como 13.000 y pico de millones de dólares Pero lo qué que hay. juego. Y cuando Marvin hace el análisis de que hay que subir impuestos para pagar pensiones, si es que eso es correcto, y donde sale el pisto del Estado, pues no es de los impuestos de la gente. Y quien Y critica con esto eso, termino. vaya a verse el ejemplo de Uruguay. ¿Qué fue lo que hizo Pepe Mujica? Y con esto termino. Logró Con un esto consenso. termino. ¿Verdad? Pepe Mujica, cabal, Hizo- subió el 5%, al creo, IVA. al IVA. ¿Ah? Pero hizo un consenso. Un consenso nacional. Y con eso llegaron a pensión universal. Y a Uruguay es uno de los países que mejor les va. El problema En que... esto. El problema Así que venir a criticar que se van a subir los impuestos para pagarle la jubilación a la gente, esa es una crítica absurda. Yo entiendo, y con esto solo dos líneas, yo entiendo que el sumo sacerdote de los youtubers es ignorante y no lee, pero que se vaya a ver el ejemplo de Uruguay. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Y además, no depende de mí ni de este panel poner el IVA o quitar el IVA, pues, o sea, es decir, estábamos analizando las probabilidades económicas que son reales. A ver, este es un tema tan delicado que no puede ser, dijéramos, abordado en 5 o 10 minutos de todas las consecuencias. Creo que una cosa que hizo muy bien el presidente fue el haber postergado esa decisión, porque era imposible cumplir en 30 días un tema con un problema tan estructural ser resuelto. Ahora, ya que todos han estado hablando bajo el amparo de la ley, el gran problema no ha sido el sistema propio, es la manipulación política que hicieron los partidos del sistema. ¿Por qué razón te estoy diciendo esto? Porque bajo el argumento de que decretaron la ley en el 2017, le vinieron a meter una balanza. ¿Quién les había dicho a los diputados, y nos llama poderosamente la atención, de que para esto no había una comisión investigadora, ¿verdad?, del tema previsional? ¿Quiénes fueron los diputados que autorizaron en el 2017 esa reforma? Que lejos de beneficiar a los trabajadores, lo que le hicieron fue un salvataje al gobierno de turno, porque le resolvieron el problema fiscal al gobierno, no resolvieron el problema de las pensiones. Es más, ese dinero es totalmente de los cotizantes. No, los funcionarios no tienen habilitado para disponer de un dinero que no les pertenece al Estado. Yo me atrevería a decir que mucho dinero que se dice que se tiene en caja, habrán papeles. Lo que menos debe de haber es el dinero para lo que se va a tener. Ahora, la pensión, debemos de estar claro que no es un salario. O sea, la gente cuando cree que se va a pensionar se va a ir con el último salario. No, Bueno, en ninguna así era antes. No, te vas con un porcentaje de tus salarios y de una Cuando forma... era de reparto te ibas con todo. No, nunca ha sido del No. 100%. Pero era como de un trabajaba 80%. más, Sí, un 70%. porcentaje. Si trabajaba Pero, más, ¿qué nos vea, vendieron? ¿Qué nos vendieron en nos el iban a pagar, 98? que nos iban a pagar Que lo nos mismo. iban a que dar las dieron un cuentas dulce, individuales y que en la medida en que vos aportaras así va a tener tu retiro. Y Pero claro. en el 2017 los señores políticos dijeron, no, miren, vamos a crear el régimen de los optados. Y estos solo van a tener un techo independientemente de la cantidad que hayan aportado. Bueno, esas cotizaciones y esas aportaciones no eran voluntarias. ¿Le van a devolver ese dinero a esa gente que lo dio? Deberían. ¿Le van a devolver ese dinero? Todos los que aprobaron esa ley de FP nos mintieron vilmente. Pero nadie sabe. Bajo el aura de que el Todos Estado es mal esos- administrador. Todos Sí. esos Eso lo diputados han dicho que votaron economistas, por ¿no? esa ley nos mentieron. El Estado no es vilmente. mal administrador, mire, quienes administran el Estado. Lo no, más no. terrible de todo, que es dinero de la gente, es propiedad Tania. privada. De los cotizantes, así Sí. es, de los cotizantes. De los cotizantes. Pero yo no me atrevería a decir que son culpables o que son completamente inocentes los de la AFP. Yo no voy a meter mis manos al fuego. Pero sí voy a afirmar categóricamente que la ausencia de políticas públicas es debido a la ausencia de leyes
o a leyes que favorecen a grandes grupos de poder o que han favorecido. Veamos el tema de las embotelladoras y la explotación del agua. Entonces no vamos a decir que aquellos son inocentes o que son culpables. Lo cierto es que la legislación en El Salvador, es decir, la actividad legislativa, ha estado siempre en función, o estuvo muchísimos años en función de intereses poderosamente económicos. Así estamos, porque al final ahí cayó. Así es. Voy a hacer una pausa porque para que regresemos con el debate más abierto. En efecto, hay muchas aristas que de alguna manera ponen en ese debate el tema de... Imagínate que si no hubieran, con que así han manoseado el dinero los políticos, que hubiese pasado... Si fuera el INPEP. Si fuera el INPEP, si hubiera sido totalmente... en el INPEP no hay ni 5 ya, en el INFA tampoco. Vamos a la pausa y regresamos con este debate. Gracias a usted por participar. Envíenos sus comentarios. Evitemos los epítetos, los descalificativos. Aprovechemos este espacio. Este espacio es versátil, es para conocer los puntos y contrapuntos. Por favor, vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Vaya, ok, abramos más este debate porque yo creo que es la esencia de lo cual, y me parece que es bastante maduro reconocer y resaltar la decisión del Ejecutivo de haberlo postergado. Usted felicitaba, no felicitaba, pero sí a mí me parece que fue lo más sensato. Porque es un tema demasiado delicado y no se puede ver a la ligera. Tienen que pensarlo bien en el Ejecutivo qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Pero quiero explicarles cómo fue de que modificaron cuando el presidente Sánchez Serén agarraron la plata y modificaron la ley. Fíjense que el gobierno de Sánchez Serén necesitaba el pisto, ¿verdad? Y tenía diputados, unos que había electo el FMLN. Por el otro lado estaban los dueños de la AFP que tenían la vigilancia de la plata, digamos, ¿verdad? Y también tenían diputados, unos que había electo Arena, ¿verdad? Entonces, y aquí estaba el pueblo en medio, los dueños de ese dinero que estaban discutiendo ellos. Se aliaron, hicieron una alianza entre Arena y el FMLN para llevarse ese dinero de este pueblo y solventarle los problemas al gobierno, los problemas fiscales del presidente Sánchez Serén y el FMLN. Y lo hicieron. Las AFP me da la impresión que a lo mejor terminaron ganando un porcentaje más de lo que les dan por administrar. ¿Quién perdió? El pueblo, ¿Y quién era el dueño del dinero? El pueblo. ¿Y por qué perdió? Porque no tenía diputados. No habían diputados para ellos. Miren los resultados que tuvieron estos partidos. Es resultado de estas cosas, de esto que hicieron, de estos manoseos. Por eso yo les digo, piensen bien cómo lo van a hacer y cómo van a hacer. Porque si algo puede ser un detonante social es que toquen esos 13,000 y pico millones. Si van a agarrar esa plata para solventar problemas fiscales, para contablemente bajar el porcentaje de la deuda con respecto al PIB, para irse a endeudar afuera, miren señores, les presagio un mal futuro. Deben de ser responsables con esta situación. Julio. Bueno, lo que pasa es que tú dijiste de que la necesidad del dinero que tenía el gobierno de turno fue la causa, dijéramos, para prepararla. Pero discúlpame, esa necesidad siempre va a estar permanente en todos los gobiernos. Así es. Esa va a ser la justificación para tocar el dinero de los trabajadores. No pueden. O sea, que no pueden. Nunca debieron hacerlo. Además no fueron todos hay que ser en una decisión muy transparente en el 2017, no todos los diputados votaron por esa reforma. Sí. Hay que reconocerlo. Hubo diputados aún dentro del partido de ARENA que no votaron por esa reforma. Pero hay algo que yo quisiera resaltar, es decir, ¿a dónde está esa plata que se determinó y fue a dar? ¿Qué lo habilitó? ¿Quiénes fueron los que dieron esa retroceso, si se quiere?
porque el problema, insisto, no ha sido un problema solamente del sistema actual de pensiones, que dicho sea de paso fue hecho en 1998, ¿verdad? Sino ha sido el manoseo político de los de turno. Ese es el verdadero problema en toda esta situación. Pero a donde yo quiero reflexionar, ¿y quién les ha dicho que esa facultad han tenido los diputados para disponer de ese dinero? Si es que nadie puede disponer de lo que no es suyo. Así es. O sea, yo creo que esto va más allá de un simple error político y que ese error que en un momento se determinó fue traducido en este tema. Imagínense los que nos decidimos en el 98 por un sistema de pensión pensando que en 30 años cuando nos retiráramos, en la medida en que íbamos haciendo nuestra cuenta individual, así va a ser nuestro retiro. Ve qué sorpresa que para determinada cantidad de personas en el 2017 dijeron, no hombre, no importa que usted haya cotizado o aportado en función de 6,000 o 5,000 dólares, usted lo más que puede tener derecho a 1,750 dólares. Habráse visto cuando hay otros que ni siquiera haber cotizado y aportado tienen pensiones muchísimo más elevadas de lo que mantuvimos este sistema. Y entonces, ¿cuál fue? Nos dieron carreta, nos han dejado silbando en la loma. Yo creo que debería reflexionarse en cuanto hoy que se está hablando de este nuevo sistema, de la creación de un banco, en lugar de que ese dinero se lo estén llevando otras asociaciones, los bancos, un banco de trabajadores. Específicamente para eso, no para un banco esto, cualquier, no, no, lo mismo no, eso. por eso. Yo creo que hay que repensar. Un banco de pensiones, vaya, un banco, que se crea un banco de pensiones. Porque solo Banco va a de generar, los trabajadores donde se van a administrar las pensiones. Exacto. Solo las pensiones. Los Creo intereses son mismos para la cuenta. Sí, Así, debería no para de otro. dársele ese pensamiento porque siempre va a haber ganancia, nunca va a haber pérdida. Lo que pasa es que se les pierde el instrumento político que digo Ronald, es que lo que querían es darle la caja al gobierno de turno y tirarle la pelota. La al otro idea- que viene. Sí, es que el gobierno Ese ha que va sido lo que ha llegando es el pasado que en le va cayendo el problema. La idea del banco es, digamos, teniendo en cuenta cómo el sistema financiero salvadoreño es rentable, porque lo es, ¿verdad? Claro. Imagínate, el Estado le debe al fondo, o ha tomado del fondo, 7,000 millones de dólares. ¿Verdad? Por 7,050 8,000. millones. No, 7,050 millones. No llega a los 8,000. Aún. Entonces, imagínate esos 7,000 millones puestos en el interés. mercado. Exactamente. Imagínate el interés que devengar a eso. Si lo que no le han hombre. pagado a la gente son alrededor de Y hay gente que 3, no 4 tiene mil millones de dólares. Y mira lo injusto del sistema. La gente no se va a jubilar no porque no quiera o porque le guste trabajar después de los 60 años o de los 55 en el caso. Es que no les alcanza la pensión con la cual le fueron dadas. Y por eso es que tampoco el Estado puede empezar a generar con gente nueva más aportación. Porque la gente no se va. ¿Quién se va a ir si está ganando 1,200 dólares y se va a ir con 200 de pensión? ¿En qué cabeza podría caer ese sistema? La gente prefiere ¿verdad? morir ahí en el puesto. Pero así es, pero además con un agravante. Esta persona ha dejado toda su vida. Le ha entregado los mejores años al Estado. Y cuando venga a necesitar con enfermedades terminales, ¿verdad? Una medicina, ¿cuánto cuesta una medicina en el caso de las diabetes, en el caso de las hipertensiones? Con que no les alcanza para comer, van a tener dinero para, dijéramos, de las medicinas. No, yo creo que estos son delitos de lesa humanidad. Yo me acuerdo cuando, porque yo estaba en el INPEP, pero por mi edad me tuve obligatoriamente que pasar a la AFP. Y recuerdo que la chica que llegó a afiliarme, le pregunté, mire, ¿y la pensión? No, pero todavía me acuerdo, le pregunté, ¿y la pensión va a ser igual a la que da el INPEP ahorita? Sí, te digo. Sí, me dijo. Mira. Vaya, perfecto. Entonces, exacto. Entonces, claro, el aumento de 40%. Hombre, no te estoy diciendo que nos quitaron. Está bien, no, de acuerdo, por eso me dijeron en aquel momento, un 40% en la tasa de jubilación implica de dónde va a salir el No, que dinero. revisen los decretos que se dieron para favorecer a un montón de personas que sin haber cotizado y aportado tienen ese nivel de pensiones. Eso no puede ser, porque la jubilación parte de dos conceptos fundamentales: tiempo de servicio, edad de jubilación y las cotizaciones y aportes. El aporte. Sin eso
no hay forma de que alguien pueda tener derecho. Entonces alguien podrá decir, pero mire, a mí ya me dieron mi pensión. Sí, pero si usted no cotizó y si usted no aportó en los términos que decía la ley, tampoco tiene el derecho para optar por eso. Vamos a la pausa, regresamos un poco con aspectos concluyentes sobre este importante tema. Qué bueno, me encanta la aportación que está haciendo la población que nos escribe, porque sin duda alguna este tema tiene en su esencia la sensibilidad, como lo decía uno de los panelistas, el hecho de que muchas personas están más preocupadas por jubilar, por el tipo de jubilación que van a recibir, que por dejar de trabajar, pues porque al final el derecho de la vejez no lo tienen garantizado, sobre todo por el tema del valor con la cual estos se estarían jubilando. La propuesta de Julio Valdivieso se la he escuchado a muchos analistas, especialistas en el tema, la creación de un banco específico de los trabajadores donde estén esos fondos y que el giro de, digamos, de ganancia o comercial que tenga sea precisamente para la jubilación. Y si presta precisamente con intereses para jubilados. Si es que nadie da lo que no tiene, Ernesto, este es de rentabilidad Pero del sistema. Claro, pero como dijo Marvin, ¿verdad? En resumen, un poco, el problema es que en el 98, cuando se llevó a cabo todo ese sistema de cambio del sistema de reparto a cuentas individuales, te vendieron la paja de que iban a ser más rentables, ¿verdad? Te vendieron la paja que el Estado es un mal administrador. ¿Y en manos de quién fueron a pasar ese montón de billetes? La propaganda era que una AFP privada iba a generar más ganancias en el fondo de pensiones para que yo pudiera retirarme con buena pensión. Pero lo que ha pasado es que las AFP, dicen ellos también, que les ha restringido la capacidad de inversión. Entonces, por lo tanto, no han podido hacer crecer el fondo para que tengamos más dinero. Interesante. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente, Marvin. Hay una cosa que me parece correcta, y si es cierto esa nota de que el ministro de Trabajo ha dicho de a subir un 40% las pensiones, me parece que es correcto, ¿verdad? Ya además de lo que reciben, ¿verdad? Porque si ahorita reciben entre el 25 y el 30, un 40%, pues, ¿verdad? Más haría llegar al 60-65%. Eso ya puede animar incluso a mucha gente del sector público a irse, a retirarse, ¿no? Ahora, el punto es la sostenibilidad en el tiempo de eso. Porque uno de los problemas que tuvo el INPEP, y lo ha tenido el IFA, es que finalmente han quebrado, ¿verdad? En el caso del IFA, los militares se retiran con el 100% del salario. O sea, entonces, ¿vamos? Bueno, pero por eso, pero Julio, o todos en la cama o todos en el suelo, Claro. ¿verdad? Es decir, ahí hay un problema, creo yo, de ¿cómo están ahorita con el fondo? quebrados. No tienen nada. Están quebrados. Pero volvemos al tema, pues, ¿y a dónde están los fondos? ¿Están segregados? ¿Dónde? Es que Deberían de estar en una instancia que sea específicamente. Los fondos del ISFA, por allá unos 400 millones los agarró el presidente Cristiani en la guerra y nunca se los devolvieron al ISFA. Entonces, desde entonces el ISFA está en esa situación. Los fondos del INPEP, pues hay políticos pasando y los fondos terminándose. El problema es que hoy los problemas fiscales, los problemas financieros del Estado son grandes. Por eso es que yo insisto que no vayan a pensar en resolver sus problemas financieros en el régimen a costa de los fondos. Yo solo quiero de decirte pensiones. una cosa. Este tema, si por mí fuera, yo quisiera que todos tuvieran el 100%. Sí, no, por supuesto. No, El yo tema no es que siento, les por daría. decreto no vas a asignar nada. Este tema es de rentabilidad de sistema. Mire, si hay dinero, pues hombre, Cuando el ministro de Trabajo dice ahí que el 40% hay que subirle, espero que haya hecho cuentas y que sepa de dónde va a sacar esa plata. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y hay un problema grave, lo que decían, la gente no se puede retirar porque no le alcanza ni para la medicina, ¿verdad?
Y hay un sector específico que yo siempre hablo de él, que son los maestros, hombre. Pobres maestros en todo el país les toca que andar ahí de 70 años con diabetes, con cáncer, con la presión alta y tienen que ir a trabajar porque no les alcanza la pensión que les van a dar. Entonces, y hoy me preocupan los maestros porque vi que la ministra salió desprestigiándolos y denigrándolos. Espero que no les vayan a hacer una purga Ahora, también a los decir, maestros y vayan a quererlos obligar a que renuncien. Hay que decir algo, este problema de las pensiones es mundial, lo tienen todos los gobiernos, todos los gobiernos. La diferencia con los países del primer mundo es que ellos tienen petróleo, tienen perdóname, gas, no todos los gobiernos, todos los países no lo tienen. no? En Europa ¿Cómo no? Pero tienen es que- Los altos y bajos. nórdicos tienen unas No, excelentes hombre, son pensiones. modelos Tienen en un Alemania. fondo- no, claro, porque tienen un fondo. Los alemanes. Porque tienen Japón. un fondo de su riqueza destinada para salud, para educación sí. y para pensiones. Pues sí, entonces Sí, no lo tienen el problema. No, Uruguay no pero tiene lo el saca- problema ya. Porque lo saca del IVA. Pues sí, ¿verdad? pero Esto entonces lo no me digan sacan- que todos los esto países, ¿cómo no? este ¿Cómo país no? tiene un gran Lo que problema. quiero decir es que todos porque los los países- políticos han agarrado el pisto para solventar los problemas del El problema gobierno. de dónde sacan el dinero lo tienen Yo todos no los quisiera países. terminar ¿verdad? sin una reflexión. No hay paz social sin una justicia social y sin seguridad social. Y el sistema de pensiones es pilar fundamental para que exista una verdadera paz social en el país. Si esto no se da, y esto no es tema ideológico, este es tema de realidad. La gente que no tiene más que $200 para comer, para vivir, para transportarse y para educarse, ¿qué conducta le pueden ustedes pedir en un momento determinado? La justicia social de este país debe empezar por un verdadero sistema de seguridad social. Dicho sea de paso que este sistema que hemos tenido no ha respondido. Y me extraña porque fue la carreta que nos dieron en el 98, ¿verdad? Para podernos meter en estos sistemas. Y se han quedado con todas las cotizaciones y aportaciones que hemos hecho. Ahora bien, mientras no se diga de dónde va a salir el dinero, los analistas van a seguir haciendo conjeturas de dónde se puede sacar el dinero o las Pero es probabilidades. que en el tema de la rentabilidad, si del mismo fondo, en una administración específica como Banco de los Trabajadores, vas a hacer préstamos, Claro. esos intereses que te Claro. cobran en otro banco, O con menor porque interés. con menor interés, ese mismo va a estar capitalizando. Bueno, va a estar, si hubiese bastado, Neto, con que pagaran el 7% pero si no tienen ni dinero para pagar. Sí, pero entonces no lo hubieran tocado, Sí. como dice Va, Julio, de porque no acuerdo. era Pero dinero de entonces, ellos. veamos lo que no viene. tenían por Porque qué lo que entonces viene, que lo que las viene AFP se debería de vuelvan venir en bancos. ese sentido. No, debería venir en Debería ese en ese sentido, y que se ver cree la un banco de los experiencia, trabajadores. Pero parece y chiste. ver la negra experiencia que Parece hemos tenido. chiste, mejor que las AFP se vuelvan bancos. Pues. Y No, nosotros no, vamos a ser no, no, accionistas de los bancos. No, hay un banco de los trabajadores Un banco de los específico. trabajadores, claro. ¿Y Banco de los administrado trabajadores. por quién? Así es, y Ajá, claro, pues con sí. una estructura de organización Sí. Es que el problema es que nos representativa dicen, y administrativa. Así es. nos dicen es que lo público, que lo público son malos administradores No es y con cierto. eso nos Es vendieron. la pa- Pero no es perdóname cierto. el término. No es cierto. Es que en lo público hemos tenido demasiados ladrones. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Exacto. La Contraloría. ¿Qué lecciones sacamos de hoy? Es que la Contraloría es donde hay que fortalecer, sea público o sea privado. La Contraloría es la que nos ha fallado también. Y por otra parte, si los diputados se atribuyeron funciones que no les corresponden ni por ley ni por constitución, eso quiere decir que es importante ver a quién le toca devolver parte de la defraudación que ha habido en el tema del uso del dinero de las pensiones, porque ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Cuál ha sido el beneficio percibido? Porque si dispusieron del dinero en el 2017, me parece que justo sería que sepamos como población qué hicieron, cómo y cuándo, porque entonces tienen que responder algunas personas. Aquí ¿Y tiene quiénes que haber una fueron los que investigación. votaron por eso? ¿Y quiénes fueron los que ¿Quiénes fueron? votaron? Eso Correcto. necesitamos saber. Eso, allí necesitamos una comisión especial, porque es de interés público. Y por otra parte, definitivamente fortalecer la Contraloría. Yo creo que hay que poner nuestros ojos en este momento en la Corte de Cuentas de la República, porque definitivamente es donde se ha fallado siempre y donde necesitamos fortalecer Ok. actualmente para que sea privado o sea público, pues no pasa Me nada. parece, 7:58, me voy. Gracias, don Ronald, gracias Marvin, gracias Julio también, gracias Tania.
a todos nuestros televidentes conectados también. Muchísimas gracias. La verdad que es un tema que vamos a seguir observándolo detenidamente para saber el curso que va. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.